nuestro ponente tiene para brindarnos. Doctor Álvaro Solórzano, a nombre de CIH Capacitación Integral, le reiteramos nuestro agradecimiento por participar en esta conferencia virtual y le damos la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Caldas, muy amable por sus palabras y a la vez por la invitación a poder conversar con ustedes el día de hoy en este seminario. Agradecer a CIH Capacitación Integral, que se ha acoplado y se ha moldado a esta nueva realidad en la cual, evidentemente, desde nuestros hogares tenemos que buscar las maneras de poder capacitarnos y conversar sobre un punto tan neurálgico como es el relacionado al procedimiento administrativo disciplinario. Perfecto, ahora sí, estoy proyectando. Entonces, es bueno saber que todavía tenemos instituciones que tienen como finalidad poder capacitar a los servidores públicos o al público en general respecto a temas que quizás no tienen mucha acogida, pese a la relevancia que tiene, que evidentemente es muy importante. Recién se estaba empezando a dar más relevancia al tema del procedimiento administrativo disciplinario. Como bien lo ha señalado el doctor Caldas, como parte de mi experiencia, tengo más de 10 años de experiencia en el sector público, sobre todo vinculada a al sistema de gestión de recursos humanos y procedimiento disciplinario. Por lo tanto, lo que vamos a conversar el día de hoy va a ser un poco desde el punto de vista y de la óptica de la práctica. Porque si bien es cierto, los que somos abogados y los que no lo son también, por la práctica en la función pública deben saberlo, las normas se piensan de una manera, pero se aplican de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, y a veces es en la práctica donde encontramos el derrotero de algunos procedimientos que, si bien es cierto, pueden estar bien elaborados en una oficina, en el papel, vemos que en la práctica muchas veces tiene complicaciones. O muchas veces la práctica va a ser el termómetro real para saber si es que funciona o no el procedimiento. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a ver desde el punto de vista práctico, combinando con la teoría también, vamos a ver cómo se está manifestando el procedimiento administrativo disciplinario, las reglas del procedimiento disciplinario. Vamos a partir desde la función pública, vamos a continuar a conocer las responsabilidades de los servidores públicos, decantar en los procedimientos administrativos disciplinarios, y finalmente, para cerrar con broche de oro, vamos a conversar sobre los precedentes administrativos vinculantes emitidos por el Tribunal del Servicio Civil. Valga precisar que en este tiempo de pandemia, el tribunal ha estado bastante ocupado, emitiendo distintos precedentes vinculantes, tanto es así que ya llegamos a los 11 precedentes vinculantes solamente en el 2020, dentro de los cuales la gran parte están relacionados al sistema de gestión de recursos humanos en general. Hay tres precedentes que han sido emitidos para el magisterio concretamente, pero vamos a ver el día de hoy los precedentes que están vinculados sobre todo a la aplicación práctica en el sistema de gestión de recursos humanos de manera transversal, ¿sí? Sin más preámbulos y solamente para establecer las reglas de las reglas de la sesión del día de hoy, la idea es que más que una exposición meramente expositiva, podamos interactuar también, porque es un poco de lo que, si bien hemos perdido con las clases con las clases presenciales, la idea es que podamos acoplarnos también a este nuevo sistema y poder interactuar. La interacción en esta sesión va a ser a través del chat. Ustedes tienen en la parte de abajo, tienen un chat en el cual pueden escribir si tienen alguna pregunta, una duda, un comentario, algo que debamos precisar o algo que quieran comentar o tengan alguna duda sobre un caso en particular, brevemente lo podemos comentar. De la misma manera tienen mi correo electrónico, tienen el contacto con CIH Capacitación Integral para que puedan realizar quizá una consulta con mayor detalle. Finalmente, y solo antes de iniciar la sesión, comentarles que CIH Capacitación Integral está muy pronto, va a convocar a un diplomado en procedimiento administrativo disciplinario concretamente. Entonces los invito también a estar al tanto de las novedades que vaya sacando CIH Capacitación Integral, que en definitiva son temas muy relevantes y sobre todo de uso práctico que nos van a servir en el día a día. Sin más preámbulo, iniciamos el día de hoy. Tenemos una sesión interesante que comentar. Entonces, ¿cuál es el temario de hoy? El temario vamos a hablar un poco sobre la función pública, vamos a comentar los alcances de la función pública de manera general,
porque evidentemente no podemos hablar de procedimiento administrativo disciplinario si es que no hablamos de función pública. Vamos a conocer un poquito lo que establece la Constitución y cómo esto va decantando en las responsabilidades establecidas para los servidores civiles. Luego vamos a hablar de la autonomía de responsabilidades, vamos a hablar sobre los 4 tipos de responsabilidades, la responsabilidad política, penal, civil, administrativa. Vamos a comentar sobre la responsabilidad administrativa si es que existe una responsabilidad administrativa o existen 2 tipos de responsabilidades administrativas. Vamos a poner un poco en contraste el procedimiento sancionador de la Contraloría con el procedimiento disciplinario. Luego vamos a decantar, ya habiendo zanjado esta distinción o esta controversia, concretamente vamos a hablar sobre el procedimiento disciplinario, algunas reglas particulares, el tema de prescripciones, las fases del procedimiento disciplinario, y finalmente vamos a cerrar con el análisis de los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal del Servicio Civil. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cualquier duda, nuevamente, cualquier duda, comentario que tengan, con suma confianza, podemos comentarlo, precisarlo, para poder, para que sea provechosa la tarde para todos. Perfecto, entonces, cuando hablamos de función pública, evidentemente, para poder hablar de procedimiento disciplinario, tenemos que hablar de función pública. Y cuando hablamos de función pública, la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993, ha establecido que el concepto de función pública, bueno, en principio no hay un concepto propio de función pública en la Constitución. Sin embargo, a lo que podemos concluir de la lectura de la Constitución y normas de desarrollo es que la función pública es la representación que ejercen aquellos ciudadanos en representación del Estado. Es decir, la función pública van a desempeñar todas aquellas personas que prestan servicios para el Estado en representación de este. Entonces, solamente acá, a manera de antecedente, recordemos que el ciudadano, en el marco de su libertad y en el marco de su poder, otorga un poquito de su libertad al Estado. Y el Estado, a través de esta libertad, de este conjunto de libertades de todos los ciudadanos, lo que va a hacer es administrar los recursos, administrar las decisiones de esta estructura de poder para poder beneficiar a los ciudadanos. Entonces, la finalidad de la función pública o a lo que se aspira con la función pública, evidentemente, es a favorecer y atender las necesidades de los ciudadanos. Es por ello que en el marco del Estado y en el marco de la función pública vamos a tener un concepto bastante interesante denominado políticas públicas. Y las políticas públicas son el mecanismo mediante el cual el Estado va a atender las necesidades de los ciudadanos. Entonces, como sabrán, existen diversos tipos de políticas públicas en el Estado, las cuales van a ir atendiendo cada una de las necesidades de los ciudadanos. Tenemos política pública en el marco de la seguridad ciudadana, política pública en el marco de salud, y así sucesivamente, por cada problema que tengamos, va a haber una política pública, la cual el gobierno, en el ejercicio de sus funciones, va a ejecutar en el tiempo que tiene por gobernar. Dicho esto, cuando hablamos de función pública, vamos a entender que la función pública regula a todas aquellas personas que tienen y mantienen un vínculo laboral con el Estado. Un vínculo laboral, pero cabe precisar también que no necesariamente vínculo laboral, porque si nos remontamos un poco a los antecedentes del sistema de gestión de recursos humanos del Estado, vamos a darnos cuenta que si bien es cierto, hay regímenes laborales generales, también es cierto que hay algunas personas que sin necesidad de tener un vínculo laboral, desempeñan función pública. Y es ahí donde vamos a conocer a los famosos terceros, o los SNPs, como se le conoce. Que en la práctica, si bien es cierto, el tercero va a desempeñar una función concreta y específica, y es un vínculo de naturaleza contractual civil, sin embargo, en la práctica el tercero firma, en la práctica el tercero da órdenes, recibe órdenes, emite documentos, tiene un registro, una serie de cosas. Entonces, cuando hablamos de función pública, el concepto de función pública va a trascender a los regímenes laborales, siendo que algunas personas sin necesidad de tener un vínculo laboral también van a desempeñar función pública. Entonces la función pública es independiente del vínculo laboral, es independiente del régimen contractual al cual esté vinculado con el Estado. Entonces lo único relevante que tiene que haber entre esta persona y el Estado es la subordinación o la representación que se ejerce. Dicho esto, tenemos 2 tipos de función pública. La función pública representativa, por un lado, y la función pública no representativa, por otro lado. Cuando hablamos de la función pública representativa, su mismo nombre lo dice, está vinculado más que todo a aquellas
aquellos cargos de representación popular o aquellos cargos de representación democrática. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Congreso de la República. Por ejemplo, tenemos las municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Tenemos también, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Entonces, tanto a los congresistas, tanto a los gobernadores regionales, a los alcaldes distritales y provinciales, estas personas o estos ciudadanos, como consecuencia de un proceso electoral, ejercen esta función pública representativa. Y esta función pública representativa evidentemente tiene connotación, o la connotación que tiene está vinculada a representar a los ciudadanos para la toma de decisiones en la circunscripción en la que se encuentran. Si hablamos de un gobierno local, de un gobierno regional, evidentemente estaremos hablando que el alcalde y gobernador regional gobernarán en el marco de esa circunscripción. Si hablamos de una entidad del gobierno nacional o del Poder Ejecutivo, estaremos hablando de que este poder del Estado gobierna a nivel nacional y dentro de todo el territorio nacional. Luego, por otro lado, tenemos la función pública no representativa. Y dentro de la función pública no representativa nos encontramos con todas aquellas personas que desempeñan vínculo con el Estado. Sin embargo, la manera como estos ciudadanos o estas personas acceden al Estado es completamente distinta a una representación popular o una representación democrática. Es más vinculada al cumplimiento de ciertos requisitos. Primero, concurso público de méritos. Segundo, cumplir un perfil el cual establece una formación académica, experiencia laboral, determinados requisitos muy concretos para el desempeño de un cargo. Y tercero, que tiene que pasar por un concurso público de méritos, un concurso estructurado que establece, en el cual rige la meritocracia, rige la transparencia. Bueno, al menos eso es en teoría. Muchos me dirán, oye, pero muchas veces no todos ingresan transparentemente al Estado. Bueno, ese es otro problema que ahora vamos a comentar también. Entonces, en la función pública no representativa, lo que se busca es tener una función pública técnica. Es decir, ¿va a depender a qué tienda política pertenezcas para ingresar? No. ¿Va a depender a quién conozcas? No. Por ello es que, por ejemplo, se sanciona el tema del nepotismo. Dentro de esta función pública no representativa o función pública técnica, lo que se busca es contar con los principales cuadros, técnicamente hablando, que sumen experiencia, que sumen conocimientos académicos, para poder formar el seleccionado. Es igual que una selección de fútbol, ¿no? La selección de fútbol busca los mejores cuadros para que representen internacionalmente. En el caso de este tipo de función pública, buscas entre todos los peruanos, buscas aquellos que cumplan el perfil, y de los que cumplan el perfil, los mejores los buscas para que puedan administrar los recursos del Estado. Y es ahí donde radica la importancia de potenciar, reformar y validar el denominado servicio civil. Es decir, en el marco de la modernización de la gestión pública, recordarán ustedes que tenemos 5 pilares. De los 5 pilares, uno de los pilares esenciales es el pilar de fortalecimiento del servicio civil. Es decir, ¿servirá de algo que nosotros podamos implementar las últimas tecnologías de la información en el Estado peruano si es que no tenemos a los profesionales adecuados para manejar estas tecnologías? Evidentemente sería un sinsentido comprar unas computadoras de última generación si es que no tenemos personas que sepan manejarlas o sepan sacarles el provecho. De la misma manera funciona el Estado. Entonces, por un lado tenemos que ver el tema de políticas, ver el tema de gestión por resultados, ver el tema de fortalecimiento del servicio civil y ver el tema también de tecnologías de la información. Sin embargo, todo esto es un paquete. Y dentro de este paquete me atrevería a decir que el tema más importante es la función pública a través de la representación de los ciudadanos que ejercen esta función pública. Porque tengamos en cuenta que el Estado es un ente abstracto que se materializa a través de los servidores civiles. Entonces, materializándose a través de los servidores civiles, evidentemente, el rol que cumple el recurso humano del Estado, evidentemente es sumamente importante. Indistintamente de la función, del tipo de función pública que más allá de los conceptos, lo que se busca que ambos tipos de función pública tengan un mismo fin o tengan un mismo norte. Y este mismo norte es los intereses de la sociedad o los intereses generales. Es decir, el Estado trabaja, mueve toda su maquinaria con una sola finalidad. ¿Lucrar? Evidentemente que no. La finalidad es satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Por eso es que muchas veces es un contrasentido cuando el propio Estado deniega trámites a los administrados, cuando el Estado realiza demasiadas acciones burocráticas para atender un pedido. Por eso también es que muchas veces las cosas como las que estamos viviendo ahora, la pandemia, por ejemplo en el sector salud, tenemos ahorita literalmente el resultado de tantos años de mala gestión que se han realizado que evidentemente nos pasan la factura ahora. Y nos pasan la factura ahora lastimosamente con vidas, con situaciones bastante complicadas, con riesgo de vida de muchas personas, con lo cual evidentemente y nuevamente atendemos que la finalidad del Estado es atender las necesidades de los ciudadanos en su conjunto. Entonces, habiendo determinado que es función pública, tenemos que tener en cuenta que la misma Constitución señala que las personas que trabajan para el Estado también tendrán responsabilidades las cuales están determinadas por ley. Entonces, hablando de responsabilidades de los servidores públicos, debemos decir que existen 4 tipos de responsabilidades. Por un lado, tenemos la responsabilidad política. La responsabilidad política vinculada sobre todo a aquellos cargos como consecuencia de la función pública representativa. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de los alcaldes, por ejemplo, tenemos el caso de los congresistas de la República. Los congresistas de la República, tengamos en cuenta que lo que van a realizar estos los representantes del pueblo, ejercen un deber de representación. Sin embargo, ellos también conllevan responsabilidad política. Y la responsabilidad política que tienen sobre todo es la denominada responsabilidad moral. Es decir, les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes volvería a votar por alguno de los congresistas que no ejerció correctamente su mandato de representación? Sé que algunos me van a decir que sí, ¿no? Y creo que eso está demostrado sobre todo debido a que los peruanos somos muy malos votando porque escogemos a los mismos que cometen los mismos errores. Entonces, tengamos en cuenta, señores, que los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, tenemos la posibilidad de responsabilizar políticamente a aquellos representantes que no han cumplido con ese mandato de representación. A través de, efecto, el voto. No votar por ellos es la mejor sanción que puede haber. Sin embargo, pasamos a una responsabilidad más estructural, una responsabilidad más institucional, y vamos a tener las responsabilidades correspondientes a las censuras, al tema de las vacancias, al tema de las revocatorias. Todos los cargos de representación democrática están sujetos a estos tipos de responsabilidad política. Incluso la disolución del Congreso podría ser un tipo de responsabilidad política, ya que el Poder Ejecutivo disuelve al Poder Legislativo debido a que obstaculiza las políticas, no deja trabajar, en otras palabras. Entonces, quiere decir que la representación del pueblo, el Poder Legislativo, no cumple con su mandato de representación, por lo tanto, disolución. Entonces, podría configurar responsabilidad política. Por otro lado, tenemos la responsabilidad penal. Y dentro de la responsabilidad penal vamos a encontrarnos con todos aquellos delitos que tienen como fin o tienen como finalidad o lo que buscan es proteger el correcto funcionamiento del Estado. Es decir, la responsabilidad penal, los delitos que se tipifican como responsabilidad penal, tendrán como finalidad evitar que se frustre la actuación de la administración pública, evitar que se frustre el correcto funcionamiento del Estado. Dentro de los tipos de responsabilidad penal, evidentemente tenemos una serie de delitos de responsabilidad penal vinculados al peculado, colusión, concusión, negociación incompatible, entre otros delitos que todos van a buscar que el Estado siga funcionando. Evidentemente, en el marco de la responsabilidad penal, tenemos en cuenta que con el Decreto Legislativo 1295 se estableció que todos los delitos contra la administración pública configurados como actos de corrupción o actos contra la administración pública, luego de ser sancionados, van a ser inscritos en un registro, el denominado Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Y dentro de este registro, lo que se va a buscar es que estas personas no vuelvan a ingresar al Estado a laborar. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque evidentemente la idea es que si ya sabemos que una persona ha incurrido en un delito, no sería correcto volver a dejarlo ingresar a la función pública, ya que sabemos cómo ha sido el proceder mientras desempeñó función pública.
Por otro lado, tenemos la responsabilidad civil. Y en el marco de la responsabilidad civil, lo que se busca, o lo que se sanciona finalmente, es el incumplimiento, el daño generado como consecuencia del incumplimiento de funciones del servidor o funcionario público. Es decir, el servidor o funcionario público incumplió sus funciones y como consecuencia de ello generó un perjuicio al Estado. Y este perjuicio económico evaluado en dinero, evidentemente tiene que ser accionado por el Estado contra el trabajador. Y usualmente la responsabilidad civil sale o se advierte como consecuencia de un informe de auditoría o un informe de control, en el cual se advierte incumplimiento de funciones, perjuicio al Estado, entonces puedo repetir civilmente. Tanto en la responsabilidad penal como en la responsabilidad civil, tenemos algunas deficiencias advertidas en la práctica. En la teoría suena muy bonito, responsabilidad penal, uy, qué miedo, cárcel, responsabilidad civil, me van a quitar mis bienes, evidentemente porque se busca recuperar el dinero perdido. Sin embargo, en la práctica, y creo que todos somos conocedores de esto, ¿cuántos funcionarios realmente son sancionados penalmente? ¿Y cuántos funcionarios o servidores son realmente conminados a pagar el daño generado a la función pública o a la administración pública? Y ahí vamos a tener algunas cosas que ya en la práctica se han venido advirtiendo. Por ejemplo, en la responsabilidad, si hablamos de responsabilidad penal, evidentemente el titular de la responsabilidad penal es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, de la mano con las Procuradurías Anticorrupción o con las Procuradurías de las entidades, son las encargadas de representar al Estado para determinar ese tipo de responsabilidad. Sin embargo, ¿cuál es el problema, cuál es el talón de Aquiles para determinar responsabilidad penal? Que tengamos en cuenta que la responsabilidad penal se va a determinar sobre la base de la responsabilidad administrativa. Es decir, para configurar el delito de peculado, peculado de uso o utilización, tengo un bien a mi disposición, tengo una camioneta que la utilizo para desempeñar temas para una mudanza. Una camioneta, soy chofer, una camioneta que me han encargado, yo la uso, la alquilo para hacer mudanzas. Entonces, lo primero que tendré que determinar, más allá de que la prueba infragante que me han encontrado con la camioneta realizando mudanzas, será primero, para que configure el delito, el documento mediante el cual me asignan un bien. Y este bien tiene que estar asignado mientras las formalidades establecidas administrativamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces esa documentación administrativa que debería estar en orden no lo está. Y al no estar en orden, entonces ya empieza a tambalear el tipo penal. Entonces, de esa manera, hay muchas cosas que se van dando en la responsabilidad penal que finalmente impiden que se configure exactamente el delito. Por otro lado, también vamos a tener que el titular de la acción penal muchas veces no está empapado del manejo de la administración pública. Y ustedes sabrán que una cosa es saber derecho penal y otra cosa completamente distinta es saber cuál es el manejo de la administración pública. Y el manejo de la administración pública muchas veces se conoce más en la práctica que en la teoría, porque finalmente nos damos cuenta que la teoría termina, que la práctica o la realidad termina desfasando a la teoría. Entonces, esas son algunas de las falencias de la responsabilidad penal. Por otro lado, tenemos la responsabilidad civil. Y dentro de la responsabilidad civil, vamos a encontrar también algunas deficiencias y algunos problemas. Y dentro de estos problemas vamos a encontrar, por ejemplo, que muchas veces para determinar responsabilidad civil hay que tener como base la responsabilidad administrativa. Es decir, en la responsabilidad civil vamos a partir del incumplimiento de funciones que generan un perjuicio al Estado. Entonces, ¿de dónde parte, cuál es la base de la responsabilidad civil? El incumplimiento de funciones. ¿Cómo determina incumplimiento de funciones? Tendré que irme a ver los documentos de gestión, tendré que irme a ver los términos de referencia, vínculo laboral, cómo se ha generado la contratación, cómo se han generado las consecuencias, hubo documentos, no hubo documentos, y evidentemente en el Poder Judicial, que es el que va a aplicar justicia, evidentemente no es que podamos ir y decirle al Poder Judicial, mira, es que la verdad se me pasó, la función no se le encargué, fue una función en la práctica, y evidentemente en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica va a pasar que los jueces van a rechazar las demandas civiles porque no se ha logrado demostrar de manera fehaciente el incumplimiento de funciones. Y esto tiene un doble problema. Un problema porque en el caso de que la persona sea culpable realmente y haya generado un perjuicio, no voy a poder recuperar el dinero como Estado. Y en el caso de que
Y en el caso de que, realmente, de que hubiera responsabilidad civil, como lo comentábamos, no voy a poder repetir contra esta persona, lo cual evidentemente me genera un sinsentido porque tengo que hacer todo un procedimiento para determinar indicio de responsabilidad, pasarlo a la Procuraduría, pasarlo al Poder Judicial, más los años que demora, evidentemente es bastante complicado. Y por otro lado también tenemos que muchos jueces, al desconocer el manejo práctico en la administración pública, uno, o tienen temor de sancionar civilmente, o en el caso de sancionar, se cometen abusos contra funcionarios o servidores que finalmente no tienen la razón. Perdón, contra funcionarios o servidores que finalmente no tienen la culpa. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que aquel servidor que probablemente actuó por una omisión o simplemente no estuvo involucrado directamente en el tema, terminen embargándole los bienes y todo con todas las consecuencias que se generan de esto, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tenemos? El funcionario no quiere saber más del Estado y escapa del Estado. Y finalmente tenemos la responsabilidad administrativa. Dentro de la responsabilidad administrativa vamos a encontrar dos tipos de responsabilidad, por decirlo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ese punto en concreto. Entonces, el servidor público puede ser pasible de sanción penal, civil y administrativa a la vez. ¿Sí? Y a esto se le denomina la autonomía de responsabilidades, ya que en estos tres tipos de responsabilidad no se aplica el no bis in idem, no se aplica, en otras palabras, es posible sancionar a un servidor público mediante esos tres tipos de responsabilidades. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema de estas responsabilidades? Si nosotros en la inducción a una persona que viene del sector privado, por ejemplo, hacemos el primer día de inducción en el Estado, le decimos, tienes estos tres tipos de responsabilidades directamente a un servidor público cualquiera. Lo más probable que obtengamos es que este servidor público diga, mira, ¿saben qué? Presento mi carta de renuncia, no quiero saber nada más. ¿Sí? A diferencia de que cuando uno trabaja en el sector privado, te despiden, bueno, te fuiste, chao, no hay mayor consecuencia, vuelvo a otro trabajo. Sin embargo, en el Estado las responsabilidades pueden continuar pese al cese de las funciones. Con lo que hay que tener en cuenta también que no es una muy buena carta de presentación decirle a los servidores públicos, oye, mira, te puedo sancionar, ¿no? Entonces, lo que se busca actualmente, lo que se viene buscando a través de la ley del servicio civil, a través del fortalecimiento del servicio civil, es justamente que las responsabilidades no desaparezcan, evidentemente, pero sí motivar a los ciudadanos, a los buenos talentos, a que ingresen al Estado, pero más que todo por los beneficios que por las consecuencias que podrían concurrir, ¿no? Sobre la responsabilidad administrativa, concretamente. Y ahí les comentaba que hay toda una discusión que vamos a conocer los orígenes de por qué. A partir del año 2013, el Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría estableció a través de un precedente vinculante un concepto nuevo denominado responsabilidad funcional. Entonces, ¿cuál es el horizonte a la fecha? A la fecha tenemos responsabilidad administrativa funcional y responsabilidad administrativa disciplinaria. La funcional a cargo de la Contraloría General de la República en el marco del sistema administrativo de control gubernamental, y la responsabilidad administrativa disciplinaria en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, teniendo como órgano rector a CERVI. Entonces, viene la pregunta, ¿tenemos dos tipos de responsabilidad administrativa? En principio, cuando hablamos de responsabilidad, el Estado, a través de su ius puniendi y la posibilidad de sancionar, tiene la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. En teoría, deberíamos hablar de un solo tipo de responsabilidad, un solo tipo de responsabilidad administrativa. Sin embargo, vamos a conocer un poco los orígenes de por qué se da este tipo de responsabilidad, por qué se da esta distinción en funcional y disciplinaria. Para ello tenemos que remontarnos al año 2000, previo al 6 de abril del 2011, cuando, todavía para no irnos de foco, antes del 6 de abril del 2011, ¿cómo se tramitaban los procedimientos administrativos sancionadores contra los servidores civiles? Les recordaremos que siempre en el marco del sistema de control gubernamental existía o existe los órganos de control que emiten un informe de auditoría que contiene observaciones, las cuales pueden ser de índole civil, penal o administrativa. Si es de naturaleza civil o de naturaleza penal, hay dos posibilidades: que este informe se vaya a la Procuraduría de la Contraloría, a la Procuraduría de la entidad o a la Procuraduría Anticorrupción, dependiendo la naturaleza del informe. Pero ¿qué pasaba con los informes administrativos? Los informes administrativos se iban a la propia entidad.
El órgano de control institucional lo mandaba a la propia entidad y le decía, mira, he vertido determinados hechos, deslinda responsabilidad. Entonces, lo que hacía la entidad pública, cuando toma conocimiento de este informe administrativo, de este hecho, lo pasaba a una comisión ad hoc. Una comisión ad hoc y una comisión permanente de procedimientos disciplinarios. La comisión permanente, más que todo orientada al deslinde de responsabilidad de servidores públicos, y la comisión ad hoc orientada al deslinde de responsabilidad de funcionarios. Esta comisión estaba conformada por 3 integrantes, la comisión recomendaba el inicio disciplinario, el titular iniciaba y finalmente sancionaba o absolvía dependiendo de cada caso. Esto era hasta antes del 6 de abril del 2011. ¿Y por qué marco esta pauta del 6 de abril del 2011? La pauta es marcada porque, recordarán ustedes que en el año 2011, o previos al año 2011, pero con vigencia a partir del 6 de abril del 2011, se tiene la entrada en vigencia del famoso Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de la Contraloría General de la República, en el cual se le otorga la posibilidad de sancionar a la Contraloría. Entonces, en el marco de esta facultad de sanción que tiene la Contraloría, se le dice, oye, mira, ¿sabes qué, Contraloría? Tú vas a ver el deslinde de responsabilidades de aquellos hechos advertidos en los informes de control que estén calificados o que califiquen dentro de nuestra norma. Y a esas conductas se les denominó graves o muy graves. Entonces, ¿cuál era el conducto? Llegaba el informe de auditoría que advertía determinados hechos. Este informe de auditoría civil penal pasaba a la entidad procuraduría, el administrativo pasaba a la misma entidad. En caso, estemos hablando de conductas distintas a las que estableció Contraloría en su PAS, a las conductas establecidas en el PAS de la Contraloría. Si es que las conductas se encajaban en el PAS de la Contraloría, el informe administrativo ya no iba a la entidad, iba directamente a la Contraloría, quien a través de su órgano instructor, sancionador y su tribunal en segunda instancia, resolvía la sanción. Todo lo demás se iba nuevamente a la entidad. Y en la entidad, nuevamente comisión ad hoc, comisión permanente, se deslindaba responsabilidad. ¿Qué pasó en este interín? ¿Sí? En este interín pasó lo siguiente. Ustedes recordarán que cuando se determina responsabilidad o cuando se advierte un hecho presuntamente irregular, ¿quiénes son los primeros en tomar conocimiento? Evidentemente la propia entidad, ya que los informes de control son informes que se hacen de manera aleatoria y evidentemente también auditan años de manera aleatoria. Es decir, no es que todos los años no todos los años hay informes de auditoría sobre los mismos hechos a las mismas oficinas, sino va cambiando y rotando. Entonces, la entidad pública de por sí sabe cuando un servidor o funcionario ha incumplido con sus funciones. Entonces, ¿qué pasó en la práctica? En la práctica, una entidad pública dijo, oye, mira, ¿sabes qué? A esta persona esta persona cometió un hecho irregular. Pero como evidentemente estamos en una gestión, esa gestión dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Ábreme un disciplinario y lo cerramos al toque y te ponemos una sanción leve. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Que cuando la Contraloría años después venía a hacer un informe de auditoría, advertía ese mismo hecho irregular y decía, no, esto es grave. Pasa a la Contraloría. ¿Qué hacía este servidor? Iba a la Contraloría y le decía, oye, pero tú ya no me puedes sancionar. Principio de nebis in idem, no puedes sancionar 2 veces a la misma persona y a mí ya me han sancionado. Me han sancionado con una amonestación escrita, ya acá está el documento, mira acá está el memo que me han mandado, no lo vuelvas a hacer, y me han dado un jalón de oreja. Y la Contraloría, oye, pero esta falta tiene como consecuencia 5 millones de soles. Bueno, pues no. ¿Qué hacemos? Ya me sancionaron. Entonces, es en el año 2013 cuando la Contraloría, a través de un caso en el cual exactamente pasó esto, la Contraloría dijo, un momentito, siendo así las cosas, evidentemente va a haber bastantes complicaciones para sancionar. Entonces, vamos a determinar y vamos a establecer los tipos de responsabilidad administrativa. Y es ahí donde el Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría señaló que una cosa es la responsabilidad administrativa funcional y otra cosa completamente distinta es la responsabilidad administrativa disciplinaria. Y este tribunal señaló que la responsabilidad administrativa disciplinaria tiene como origen el poder del empleador, del Estado como empleador. Sin embargo, la responsabilidad funcional tiene como origen las funciones otorgadas mediante la Constitución a la Contraloría, en las cuales se asignan el control y el uso eficiente de los recursos del Estado. Entonces, recuerden que para configurar el nebis in idem debe cumplir 3 requisitos, o la triple identidad.
el mismo sujeto, el mismo hecho y el mismo incumplimiento, o la misma norma incumplida. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad administrativa, funcional y disciplinaria, hablamos del mismo sujeto, ¿sí? Primer punto o primer requisito son iguales. Segundo requisito, el mismo hecho. Evidentemente también hablamos del mismo hecho. Y tercer requisito, la misma norma. Entonces, lo que dijo Contraloría o el Tribunal de la Contraloría es, en la responsabilidad funcional no hay la misma norma, porque yo te estoy imputando el incumplimiento en el marco del sistema de control gubernamental y en el disciplinario es en el marco de la potestad del empleador, en la potestad disciplinaria del empleador. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Vamos a poner un ejemplo solamente para graficar. Cuando hablamos de con la percepción, la doble percepción de remuneraciones, hablamos del mismo sujeto que percibe doble remuneración del Estado, hablamos del mismo hecho y hablamos del mismo incumplimiento. Y este mismo hecho, esta misma persona y este mismo incumplimiento podría ser sancionada por la Contraloría o por la responsabilidad administrativa disciplinaria. Adicionalmente, y esto justo hace poco salió un precedente vinculante del Tribunal del Servicio Civil que refuerza esta interpretación de la Contraloría, del Tribunal de la Contraloría, respecto a la responsabilidad disciplinaria y responsabilidad funcional. ¿Sí? Entonces, tenemos que los dos actores o los dos rectores del sistema de control gubernamental y del servicio civil aparentemente se están poniendo de acuerdo a la existencia de un doble tipo de responsabilidad administrativa, funcional y disciplinaria. Y lo que dice el Tribunal del Servicio Civil, o lo que ha dicho, es que la responsabilidad administrativa disciplinaria podrá ejecutarse o podrá accionarse siempre y cuando la Contraloría no haya solicitado que se impida el uso de la responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Estableciendo también que la responsabilidad funcional tiene una prevalencia sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria. Si bien es cierto, no he entrado al detallito de decir que si se puede sancionar o no, pero ya hay un acercamiento entre los dos tribunales, lo cual evidentemente va a llegar a la tendencia, o la tendencia es hasta ahora, que existirían dos tipos de responsabilidad administrativa. Sobre lo cual particularmente existe bastante controversia, debido a que desde mi punto de vista existe un solo tipo de responsabilidad administrativa, ya que tengamos en cuenta que el Estado es uno solo. Claro, el Estado es uno solo y tiene diversas entidades, pero no es que cada entidad pueda empezar a desarrollar un procedimiento sancionador contra el servidor público, ya que en ese caso, imagínense, estaríamos hablando de prácticamente un acto persecutorio contra los servidores públicos, y evidentemente eso es lo que durante muchos años se ha generado, la percepción de persecución de la Contraloría contra el servidor público, lo cual, si bien es cierto, puede, digamos, espantar los actos de corrupción, pero en la práctica muchos justos terminan pagando por pecadores, ¿no? Entonces, esto es hasta el 2013. Sin embargo, en el 2014, ¿qué pasó con el procedimiento disciplinario? En el 2014, bueno, en 2013 se emite la ley del servicio civil, 2014, septiembre, rige la ley del servicio civil, el reglamento de la ley del servicio civil, en el cual se establece una mecánica distinta del procedimiento disciplinario. Y esta mecánica distinta está orientada sobre todo a que ya no existe una comisión permanente o una comisión ad hoc, sino ahora se basa en la existencia de una Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, y la estructura del disciplinario ya se comparte en fases. Hablamos de una fase instructiva y hablamos de una fase sancionadora, y finalmente hablamos de un tribunal del servicio civil en segunda instancia. Entonces, ya nos damos cuenta que la estructura del disciplinario, a diferencia o previo al 2013, previo al 2014, es una estructura mucho más robusta, mucho más garantista de los derechos del trabajador. Esto fue a partir del 2014. Sin embargo, como las normas entran en constante cambio y los sucesos anecdóticos también, en el año 2018, ustedes recordarán, en el segundo semestre, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos del reglamento del pase de la Contraloría. Y estos 2 artículos, sobre todo, eran los artículos vinculados al establecimiento de las conductas sancionables por la Contraloría. En otras palabras, el tribunal dijo: Contraloría, tú puedes seguir sancionando, sí, pero estos 2 artículos en los cuales tú señalas que son las conductas infractoras son inconstitucionales. Y como son inconstitucionales, te reconozco tu competencia de sancionar, pero no puedes ejecutarlo.
en la práctica dejó sin brazos a la Contraloría General de la República. Y evidentemente con mucha razón. ¿Qué decían estos dos artículos? Estos dos artículos hacían una remisión normativa a normas de inferior jerarquía sin la habilitación legal expresa, para que las mismas entidades o incluso la Contraloría pueda advertir o pueda determinar nuevos tipos infractores mediante directivas, entre otros documentos. Entonces, esto, evidentemente, esta conducta y estos artículos vulneran o vulneraban el principio de legalidad y el principio de tipicidad. Y evidentemente esto generó todo un revuelo en el Sistema Nacional de Control Gubernamental, ya que la Contraloría puso el grito en el cielo diciendo, oye, un momentito, que la lucha contra la corrupción, entre otros. Entonces, todos los casos que estaban en la Contraloría, ¿a dónde pasaron? A la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios. Todos los casos, independientemente de su gravedad, pasan a la Secretaría Técnica de Procedimiento Disciplinario. En otras palabras, pasan al régimen disciplinario. Y es aquí donde viene la mayor duda. Si es que hablamos de dos tipos de responsabilidad, entendiéndose por tipo de responsabilidad supuestos normativos distintos, ¿cómo el órgano de control o la Contraloría podría remitir los mismos expedientes que están siendo tramitados bajo responsabilidad funcional a responsabilidad disciplinaria? Y esto quizá refuerza la tesis de que en realidad hablamos de un mismo tipo de responsabilidad administrativa. ¿Sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del incumplimiento de funciones, el incumplimiento de funciones va a devenir en negligencia, que está tipificada en la Ley del Servicio Civil, que a la vez también la Contraloría la podía sancionar con el deber de responsabilidad. Entonces, en la práctica estamos hablando de los mismos hechos, los mismos supuestos y el mismo tipo de responsabilidad. Entonces, el corolario de esto es que a la fecha, al día de hoy, todos los hechos que advierta el órgano de control institucional, los órganos de control gubernamental, ¿pasan a dónde? A las Secretarías Técnicas de Procedimiento Disciplinario. Entonces, si se dan cuenta, hemos vuelto a dónde? Exactamente a antes del 6 de abril del 2011. Al punto donde iniciamos exactamente, cuando la Contraloría no tenía competencia sancionadora, hemos vuelto exactamente ahí. Porque la Contraloría se queda de su lado de advertir hechos y la entidad se queda del lado de procesar el deslinde de responsabilidad. Si me preguntan, particularmente yo soy la idea de que el órgano de control gubernamental debería dedicarse exclusivamente a su función nata, que es fiscalizar, supervisar el uso eficiente de los recursos del Estado. Y dejar el tema de la responsabilidad, el deslinde de responsabilidad, a las propias entidades. Si bien es cierto, existe una desconfianza en que, oye, ¿cómo la propia entidad va a ser juez y parte? Bueno, lastimosamente, en todo el Estado vamos a tener el mismo dilema. Y ese dilema no pasa por crear más procedimientos sancionadores, sino pasa por fortalecer los procedimientos que existen para efecto de que no se vuelvan y no se cometan, digamos, mayores vulneraciones, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión hasta este punto. Entendiendo hasta ahora la relevancia del procedimiento disciplinario, porque ya no solamente el procedimiento disciplinario va a haber, como se cree, en el rol del empleador del Estado, solamente inasistencia, solamente tardanzas, no. El procedimiento disciplinario, a la práctica, pese a decir disciplinario, y pensar que simplemente es por la potestad disciplinaria del empleador, tramita también actos de corrupción, tramita también actos vinculados a incumplimientos, infracciones administrativas, temas de auditoría, entre otros. Entonces, el procedimiento y el régimen disciplinario adopta un cuerpo bastante robusto y evidentemente las exigencias de este cuerpo son necesarias para poder luchar contra la corrupción, buscar disuadir las conductas que incurran los servidores públicos. Para ello vamos a conocer algunos antecedentes del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que es donde se encuadra, donde se anida el procedimiento disciplinario concretamente. Cuando hablamos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, tenemos que conocer que un sistema administrativo está vinculado o es el conjunto de principios, normas, procedimientos que buscan organizar determinada actividad del Estado. Entonces, cuando hablamos de sistema administrativo de gestión de recursos humanos, estaremos hablando de ese sistema, conjunto de normas, entre otros, que tiene como finalidad poder administrar todo lo referido a la gestión de recursos humanos. Solamente como corolario, solamente como antecedente, si damos un vistazo hacia atrás del sistema de gestión de recursos humanos,
vamos a tener en cuenta que, o vamos a recordar, o vamos a advertir, que probablemente nunca existió una política de recursos humanos concreta. Desde la creación del 276, en los años 80, pasando por el 728, pasando por los terceros, pasando por el CAS, no ha habido, han habido intentos de formalizar la gestión de recursos humanos, sin embargo no ha habido una decisión clara. Hasta el 2008, que se creó o que se reconoció la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y a partir de eso, de a poquito se fue regulando y robusteciendo el sistema de gestión de recursos humanos. Quizá la mención más clara hasta ahora, quizá no la mejor, pero digamos la que tenemos y es buena a la actualidad, es la Ley del Servicio Civil, la cual establece una reforma del sistema de gestión de recursos humanos ante la dispersión normativa que existe entre tantos regímenes laborales, beneficios, puestos, niveles, busca unificar en un solo régimen para que finalmente el Estado pueda regirse por un solo servicio civil y pueda buscarse la eficiencia en la actividad del Estado. Las características de un sistema administrativo es que los sistemas administrativos tienen un órgano rector, y en el caso del sistema de gestión de recursos humanos tenemos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? El OCE, el rector del sistema de abastecimiento, la Contraloría, el rector del sistema de control gubernamental. Dentro del sistema, ¿quiénes componen el sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Lo componen la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Tribunal del Servicio Civil como resolutor de controversias, la Autoridad Nacional del Servicio Civil como órgano rector, y quien emite, planifica las directivas en el marco de gestión de recursos humanos, y las oficinas de recursos humanos que van a ser los especialistas en materia de recursos humanos dentro de cada entidad pública. ¿Dónde se encuentra el procedimiento disciplinario dentro del sistema de gestión de recursos humanos? Y lo vamos a encontrar dentro del subsistema de gestión del empleo. Recuerden que el sistema de gestión de recursos humanos tiene o está compuesto por 7 subsistemas. Cabe precisar que cuando hablamos hasta hace poco se pensaba que las oficinas de recursos humanos solamente se encargaban de pagar, de descontar, de pasar la planilla y nada más. Sin embargo, las oficinas de recursos humanos, como pueden ver en pantallas, tienen tienen amplias competencias como para poder desempeñar sus funciones. En ese sentido, el procedimiento disciplinario se encuentra dentro del subsistema de gestión del empleo. Y este subsistema de gestión del empleo, por ello, es que el procedimiento disciplinario se encuentra en el marco de las competencias de las oficinas de recursos humanos de cada entidad. Y ahora sí, entrando de fondo, digamos, con el tema principal, el procedimiento administrativo disciplinario. Cuando hablamos del marco normativo, evidentemente, el procedimiento disciplinario está regido por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento general y la Directiva 02/2015. La directiva, que es bastante práctica, que es bastante clara respecto a los aspectos del procedimiento disciplinario. Sin embargo, hay entidades públicas que han decidido aprobar sus propias directivas, que en realidad no es muy necesario, ya que la normativa de disciplinario es bastante clara al respecto. Luego tenemos como aplicación supletoria del procedimiento disciplinario el texto único ordenado de la Ley 2744, en la cual se establecen, y cabe recordar, que la 2744 es de aplicación a todas las actividades del Estado y son el estándar mínimo que deben cumplir las entidades públicas. Por lo tanto, aplicables supletoriamente. Y luego tenemos como fuentes aplicables las opiniones vinculantes de Servir como órgano rector y las opiniones vinculantes del Tribunal del Servicio Civil. Y adicionalmente también tenemos como fuentes aplicables los informes técnicos de la Gerencia de Políticas del Servicio Civil. Respecto a los informes técnicos de Servir, cabe precisar que si bien no tienen una condición de vinculantes, sí tienen una condición de documentos orientadores, ya que recuerden que la Autoridad Nacional del Servicio Civil finalmente es el órgano rector del sistema. Por lo tanto, sus interpretaciones, sus opiniones, tienen algún grado de vinculación y podrían conllevar el incumplimiento de funciones en caso de su inobservancia. ¿Ok? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. ¿A quiénes se aplica el procedimiento disciplinario? El procedimiento o el ámbito de aplicación va a alcanzar a los funcionarios públicos de libre designación o remoción regulada, excepto los ministros y los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos que tienen su propio mecanismo de responsabilidad. En otras palabras, ¿hasta quiénes en la práctica podemos sancionar? Por ejemplo, en el caso de un
En el caso de un ministerio, estaremos hablando del secretario general, viceministros. En el caso de gobiernos locales o regionales, estaremos hablando del gobernador regional, de los gerentes, entre otros, ¿no? Luego, el ámbito de aplicación se extiende a los directivos públicos, entendidos directivos públicos como aquellas personas que tienen a su cargo un órgano, una unidad orgánica. Los gerentes públicos, recordarán ustedes que los gerentes públicos es un régimen especial en el cual se postula, digamos, eh, a una especie de cuerpo de gerentes públicos en el cual cualquier entidad puede llamar a estos gerentes para que puedan trabajar. Entonces, los gerentes públicos también se les aplica el procedimiento disciplinario. Los servidores de carrera, especialistas, analistas, coordinadores, servidores de actividades complementarias, asistentes administrativos, choferes, y los servidores de confianza, todos los que son asesores y los que no pasan por un proceso de selección, pero que finalmente desempeñan también función pública y son designados para el desempeño de la función. Entonces, ¿qué es la responsabilidad administrativa disciplinaria? La responsabilidad disciplinaria es aquella responsabilidad que se le exige a los servidores públicos o los servidores civiles, para actualizarnos en el concepto, es la responsabilidad de la conducta que se les exige a los servidores civiles, o es la consecuencia del incumplimiento de las conductas que se les exige a los servidores civiles. Es decir, si el Estado te dice no puedes llegar al trabajo en sobriedad, entonces la conducta que se le establece al servidor público o el mandato es sobriedad en el trabajo, ¿no? Porque evidentemente vinculado a un tema de eficiencia y cumplimiento de funciones. ¿Cuáles son los principios que rigen el procedimiento disciplinario? El artículo 92 del reglamento de la Ley de Servicio Civil establece de manera una remisión expresa a los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 2744, que establece los principios del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, dentro de los principios tenemos, quizás los más relevantes, solo para comentar algunos, porque el tiempo no va a alcanzar, tenemos el principio de legalidad, el cual establece que, primero que, el principio de legalidad y tipicidad, vamos a abordarlo juntos, las normas tienen que estar reconocidas en normas con rango de ley, las conductas tienen que ser lo suficientemente claras como para que el servidor sin, digamos, mayor capacitación o sin mayor análisis pueda entender cuál es la conducta a ser sancionada. ¿Sí? Entonces, estos dos principios son, digamos, requisitos indispensables para poder ejercer la competencia o la facultad disciplinaria. Luego, el principio de causalidad, que también es muy importante, porque el principio de causalidad, si bien es cierto, puede sonar, si yo les digo, solamente se debe sancionar a quien incumple sus funciones, ustedes me dirán, oye, pero es obvio. Sin embargo, en la práctica, termina pasando que este principio de causalidad no necesariamente se aplica de esa manera, ¿no? Y para ello les voy a explicar un pequeño casito. Un caso vinculado sobre todo a que tenía consecuencias de naturaleza civil. Ustedes saben que cuando se realiza un otorgamiento cuando se realiza la recepción de una obra o la prestación de un servicio de manera irregular, conlleva el incumplimiento de funciones, pero también puede conllevar la responsabilidad civil. ¿Por qué? Por el pago de un servicio mal prestado. En este caso concreto, una determinada persona tenía a su cargo revisar la prestación del servicio o la recepción de la obra. Al momento de revisarla no advierte que estaba mal la obra, evidentemente, y esto tiene todo un proceso, ¿no? Se firma la conformidad, se realiza el pago, y después del pago pasa a un área de revisión ya para el archivo. Y esta área de revisión para el archivo lo archiva, pues, ¿no? Ya habiéndose pagado todo lo archiva. Llega la investigación y se determina responsabilidad contra todos. Contra el que firmó la recepción de la obra o del bien entregado, contra quien pagó e incluso contra quien archivó. Oigan, pero entonces, ¿cuál es el hecho que se está sancionando? Haber pagado a esta persona sin haber tenido en cuenta la verificación de la prestación efectiva del servicio. Entonces, al primero puedo entenderlo porque era quien tenía que verificar. Al segundo puedo entenderlo porque tenía que pagar y bueno, le alcanzaba la verificación. Pero al tercero que tenía que archivar, ¿qué tiene que ver? Que evidentemente es ahí donde probablemente haya incumplido su función en algún término administrativo, pero no directamente vinculado al pago de lo que se pretendía inculpar o se pretendía recuperar. Entonces, el principio de causalidad, muchas veces el principio de causalidad
gracias al principio de causalidad, se cometen muchos excesos. Otro ejemplo tenemos en el caso de el típico incumplimiento, el incumplimiento de plazo. Tenemos un jefe, que es el titular de la oficina, le llega un documento y este jefe evidentemente no lo va a resolver, lo pasa al coordinador, lo pasa al coordinador, el coordinador lo pasa al especialista, el especialista lo pasa al analista. ¿Ok? Entonces, hay, digamos, varias personas involucradas. ¿Qué se determina responsabilidad? Responsabilidad contra todos. Contra el analista que no atendió, se le venció el plazo, contra el especialista por lo mismo, contra el coordinador por lo mismo y contra el jefe por lo mismo. 4 personas que la estamos involucrando por lo mismo. Y la pregunta es, ¿las 4 personas serán responsables de haber incumplido el plazo? Y creo que la respuesta es evidente. No. No podemos inculpar a las 4 personas de haber incumplido el plazo. ¿Podría imputarle a quien se le pasó el plazo? Sí, pues, incumpliste el plazo. Al especialista, si es que tendría un grado de supervisión, habría que ver si es que su incumplimiento sería por el tema de supervisión. Pero usualmente los especialistas no supervisan. El que supervisa es el coordinador. Entonces, al coordinador puede imputarle no haber resuelto en el plazo, tampoco. Al coordinador le podría imputar no haber supervisado que su analista resuelva dentro del plazo. Y al jefe podría imputarle no haber resuelto dentro del plazo, menos. Porque si el jefe tiene un coordinador para efectos de supervisión, ¿cómo le ataño esta función de supervisión al jefe? Entonces, este tipo de cosas pasan evidentemente por el tamiz o por el análisis del principio de causalidad, el cual debe ser analizado a exhaustividad, porque de lo contrario se pueden cometer injusticias sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el ciclo, cuál es el esquema de un procedimiento disciplinario? El esquema de un procedimiento disciplinario consta de 2 etapas, concretamente. ¿Sí? La primera etapa son fases, la fase instructiva y la fase sancionadora. Y es importante precisar que el procedimiento disciplinario inicia con la fase instructiva y termina con la fase sancionadora. Y ustedes miran, oye, pero ¿y la Secretaría Técnica, la investigación preliminar? Ok, la investigación preliminar no forma parte del procedimiento disciplinario. La investigación preliminar es una antesala al procedimiento disciplinario. Y es por ello que las secretarías técnicas del procedimiento disciplinario, al ser un órgano de apoyo a las autoridades del procedimiento disciplinario, no tienen opinión vinculante, no son autoridades del procedimiento, porque el procedimiento solamente es instructiva y sancionadora. Entonces, ¿de qué se encarga la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica, en buena cuenta, se encarga de recepcionar la denuncia o el reporte, y una vez recepcionado esta comunicación de los hechos, lo que va a proceder a realizar es la investigación preliminar. Ahora, y aquí hay que hacer algunas precisiones. Hay personas que en el marco de un procedimiento disciplinario, cuando se les inicia, ¿qué es lo que señalan? Se van contra la Secretaría Técnica, que la Secretaría Técnica no realizó una buena investigación sobre los hechos, lo que ha tenido como consecuencia que se me abra en el procedimiento disciplinario, el cual vulnera mi honor, mi imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a denunciar a todos. ¿Sí? Pero en la práctica hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué es necesario para iniciar un procedimiento disciplinario? Y la respuesta no puede ser, necesito contundentemente saber la responsabilidad o determinar la responsabilidad para iniciar un disciplinario. Lo único que se necesita para iniciar un disciplinario son indicios. Es decir, me bastará con indicios de presunta responsabilidad para iniciar un procedimiento disciplinario. Entonces, no es que las secretarías técnicas o en la investigación preliminar tenga que determinar la verdad de los hechos. En algunos casos será posible. Por ejemplo, Recursos Humanos hace una verificación posterior por falsedad de documentos a una universidad, ¿no? Y la universidad señala que el servidor nunca trabajó, entonces lo pasa a Secretaría Técnica. Teniendo esta prueba contundente, a menos que la universidad haya mentido, no va a haber prueba que desbarate este hecho. Entonces ahí, digamos, los hechos van a ser casi absolutos y el procedimiento disciplinario va a ser una mera formalidad. Pero hay algunos otros supuestos donde todavía existe debate, o va a existir debate, o va a existir mayor investigación. Entonces, lo que sí tiene que hacer la Secretaría Técnica es buscar los mayores elementos posibles para poder iniciar procedimiento disciplinario. Ahora, tampoco les digo, ah, mira, tengo una denuncia por un hecho X, ya, le aperturo para ver qué pasa. Tampoco llegar al grado de la irresponsabilidad. ¿Tiene que haber una investigación preliminar? Sí. ¿Es necesario determinar la responsabilidad? No, porque para eso sirve el disciplinario.
pero sí es necesario una investigación y es necesario conseguir suficientes indicios que me den la certeza, o al menos la presunción de que va a haber de que hay responsabilidad. Y eso va de la mano conjuntamente con la tipificación de los hechos. ¿Qué pasa si es que en la investigación preliminar hay una investigación cero? No hay nada de investigación. Evidentemente en la fase instructiva y sancionadora se va a caer el procedimiento porque se va a vulnerar el derecho a la defensa, se va a vulnerar el debido procedimiento, entre otros. Entonces es muy importante y es determinante la fase de la investigación preliminar. ¿Cómo toma conocimiento, cómo se inicia el procedimiento disciplinario? Y para ello vamos a tener dos formas de tomar conocimiento de los hechos irregulares. Por un lado, la denuncia, que es una potestad del ciudadano de poder realizar una comunicación a la entidad pública respecto a un hecho irregular, que puede ser de manera verbal o de manera escrita, y para ello la Secretaría Técnica tiene la función de responder al ciudadano dentro del plazo de 30 días respecto al estado de su denuncia. Es preciso señalar que el ciudadano no forma parte del procedimiento sancionador, es decir, no hablamos de un procedimiento trilateral, sino hablamos de un procedimiento administrativo de oficio. Es decir, al ciudadano solamente se le comunica el estado de su denuncia. No es que el ciudadano pueda apelar, pueda pedir folios, pueda pedir copias certificadas o plateadas del expediente, no. Al menos no hasta que cesen los impedimentos de la ley de transparencia. Una pregunta nos realizan. De acuerdo a lo que menciona, si es que Secretaría Técnica emite un informe de precalificación no al lugar, ¿es porque no han existido indicios de hechos irregulares? Vamos a llegar ahorita a ese punto. Dame un minuto y ahorita justo pasamos al siguiente punto. Para responder tu pregunta. En el reporte, esa es la denuncia. Y respecto al reporte, el reporte, a diferencia de la denuncia, que la denuncia viene a ser, la denuncia va a ser una facultad del ciudadano que si quiere hacerla lo hace o si no, no. El reporte, ojo con esto, es obligación de los servidores públicos. Es decir, el servidor público que toma conocimiento de un hecho irregular tiene la obligación de denunciarlo. Si no lo denuncia, ¿qué va a pasar? Podría estar incurriendo en responsabilidad y podría estar incurriendo también en una afectación, una transgresión al Código de Ética de la Función Pública. ¿Y esto por qué? Porque tengan en cuenta que la finalidad de los servidores públicos es luchar contra los actos irregulares, contra las vulneraciones o transgresiones a los códigos de ética. Por lo tanto, obligación del servidor público comunicar cualquier hecho irregular, denunciar, reportar en otras palabras, ¿no? ¿Qué debe contener la denuncia? Y esto es muy importante y va más o menos ya en la antesala a la respuesta de lo que vamos a comentarle a quien nos ha realizado la pregunta hace un momento. La denuncia debe contener la exposición clara de la relación de los hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo que permita su constatación. En términos sencillos, ¿qué tiene que tener la denuncia? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién se denuncia? Eso es lo que tiene que contener la denuncia. Si en la denuncia solamente voy a decir, oye, se robaron un celular, no me dicen ni la marca, ni el modelo, ni dónde, ni a qué hora, ni quién es el presunto responsable, ¿qué va a hacer la Secretaría Técnica? Bueno, la Secretaría Técnica tampoco es que tenga una bola de cristal y diga, bueno, vamos a ver quién robó el celular, ¿no? Por lo menos, desde la práctica, lo necesario para poder determinar si existiera responsabilidad e iniciar una investigación es que al menos exista una exposición clara de lo que ha pasado. Es decir, el hecho concreto, ¿qué exactamente se denuncia? Ok, si denuncia exactamente un hecho, evidentemente necesitaría saber cómo, cuándo fue, lugar, tiempo, y el quién probablemente no se denuncie, porque a veces el ciudadano no lo sabe, pero sí es importante que al menos se detalle claramente qué se está denunciando, dónde y cuándo. A partir de ello se realiza una investigación. Y realizándose una investigación, finalmente vamos a ver si es que hay o no hay algún tipo de indicio. Las evidencias, si es que las hay. Las evidencias sí, quizá es la última rueda del coche. Porque evidentemente el procedimiento disciplinario, al ser un procedimiento de oficio, pueda que el ciudadano no me aporte ninguna prueba, solo basta la comunicación del ciudadano para que la misma entidad realice la investigación y acopie sus pruebas. Por eso es que las evidencias, de tenerlas, genial. De saber dónde ubicarlas, bacán. Pero si es que no hay, no quiere decir o no es un impedimento para continuar con el procedimiento, con la investigación. La Secretaría Técnica está conformada, puede estar conformada por una persona o varias personas. Está a cargo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado.
La preferencia de ser abogado sobre todo va porque muchas de las cosas que estamos hablando son de naturaleza estrictamente legal. Principios, debido procedimientos, un poco de temas legales, un poco afanosos que quizá los abogados lo manejan un poco mejor. No obstante, hay muchos profesionales de otras carreras que también son versados en el tema y pueden ejercer la labor de secretario técnico sin ningún problema. La designación del secretario técnico corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad. Ahora, y aquí hay una pequeña observación de cara al fortalecimiento de las secretarías técnicas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, teniendo en cuenta que el secretario técnico es una función, digamos, es una ficha clave en la lucha contra la corrupción, una ficha clave en la lucha contra los actos irregulares dentro de una gestión. Ya, ahorita te respondo, Juan. Entonces, si bien es cierto, el secretario técnico es una ficha clave en el procedimiento disciplinario, en la gestión en general, hay que tener en cuenta que ¿cómo acceden los secretarios técnicos a desempeñar esa función? Usualmente en la práctica lo que se hace es un especialista legal o un especialista en procedimientos disciplinarios al cual se le reconoce y se le designa como secretario técnico. Entonces, ¿qué pasa cuando se realiza una designación? Si bien es cierto, no es un cargo de confianza, el problema viene que los CAS, porque la mayoría somos CAS, los CAS son de naturaleza temporal, y al ser de naturaleza temporal, tu contrato va y viene. Entonces, adicionalmente a esto, si la designación es sobre un cargo en adición a tus funciones, esto quiere decir que en cualquier momento te quito ese cargo. Entonces, si es que el secretario técnico va a estar a cargo de una investigación y está pendiente o está, digamos, va a depender de la decisión política de una autoridad para continuar con la investigación o no, entonces no es muy objetivo, ¿cierto? Puede llegarse a puntos en los cuales la autoridad diga, no me investigas, y el secretario técnico sigue investigando y sabes que te quito la designación. Entonces, quizá eso es una de las falencias que puede tener algunas complicaciones, ya que en muchas entidades puede utilizarse este elemento como una doble arma y sobre todo para aprovechar los actos clandestinos y sobre todo los actos, para fortalecer los actos de corrupción, ¿no? Funciones de la Secretaría. Las funciones, recepción de las denuncias, tramitar las denuncias, investigar las denuncias o reportes, brindar respuesta a los denunciantes, tramitar los informes de auditoría. Y tramitar los informes de auditoría porque, no, eso lo vamos a ver en un ratito. Realizar requerimientos de información, apoyar a las autoridades del procedimiento disciplinario. Cuando hablamos de apoyar a las autoridades del disciplinario, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El órgano instructor y el órgano sancionador son autoridades del procedimiento disciplinario. Sin embargo, esas autoridades en la práctica vienen a ser los mismos servidores y jefes que están desempeñando funciones. Es decir, para una sanción escrita, mi órgano instructor será mi jefe inmediato. Y mi jefe inmediato tiene su propia carga, tiene toda su carga laboral que tiene y adicionalmente el disciplinario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos exigirle al órgano instructor o sancionador que se aboque al procedimiento disciplinario a tiempo completo? Probablemente que no, ¿no? Entonces, por ello es que la Secretaría Técnica apoya a las autoridades del disciplinario, ya que la Secretaría Técnica son los especialistas en el tema quienes tienen que realizar la evaluación de la proyección de los documentos, asesorar a los órganos, instructores y sancionadores para que pueda conllevarse y encaminarse el procedimiento disciplinario. Además que la Secretaría Técnica tiene a su cargo la administración y la custodia de los expedientes, iniciar investigación de oficio, entre otros. Entonces, la Secretaría Técnica tiene que apoyar a las autoridades del procedimiento disciplinario. Y ahora sí, vamos a responder las preguntas que habíamos dejado en el tintero. Entonces, dentro de las funciones de la Secretaría Técnica, hay funciones, bueno, digamos, las más relevantes o más, las que se aprecian directamente son las vinculadas a recomendar la apertura de un procedimiento disciplinario o recomendar la declaración de no o la disposición de no al lugar el procedimiento disciplinario, la denuncia o el reporte. Entonces, nos preguntan,
Secretaría Técnica se emite un informe de precalificación en un lugar, ¿es porque no ha existido indicios de hechos irregulares? Depende. ¿Depende de qué? Cuando hablamos de la disposición de no al lugar, hay que tener en cuenta que la disposición de no al lugar se da por distintas razones. Primero puede ser un rechazo liminar. ¿Sí? Puede ser un rechazo liminar porque la denuncia o el reporte no reúne condiciones mínimas. Es decir, la directiva de disciplinario me establece que la denuncia debe contener requisitos. Supongamos son 5, ¿ya? Si no me cumples con uno, yo debería declarar no al lugar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el procedimiento sancionador es un procedimiento de oficio. Entonces, ¿es necesario el cumplimiento de los 5 requisitos? No. Puede ser que sea uno solo. La Secretaría Técnica, en el marco de su deber de diligencia, tiene que realizar la investigación. Entonces, ¿en qué supuestos se puede declarar no al lugar? Se puede declarar no al lugar en aquellos supuestos que la denuncia no diga absolutamente nada. Si la denuncia no dice ni pío, de frente lo archivo. Declaro no al lugar. Pero si la denuncia al menos me dice qué, cómo y cuándo, al menos eso ya conlleva que la Secretaría Técnica no pueda disponer el no al lugar sin antes no haber iniciado investigación sobre los hechos. Y es más, dentro del formato que establece servir para el informe de no al lugar, se establece que debe contener las investigaciones realizadas por la Secretaría Técnica. Es decir, supongamos, denuncian favorecimiento en un proceso de selección, favorecimiento en un proceso de selección a fulanito de tal. Mínimo lo que debería hacer, al menos no me denuncian a una persona concreta, pero lo mínimo sería preguntar, oye, ¿en qué está el procedimiento de selección? Como para saber si es que por ahí se advierte algo, ¿no? Entonces, más que todo es en el marco del deber de diligencia que tienen que realizarse actuaciones, porque imagínense que si el denunciante puso a conocimiento un hecho con falta de pruebas, pero finalmente era un tema sumamente relevante y grave, entonces va a caer en la responsabilidad de Secretaría Técnica haber archivado algo que pudo haber investigado. Eso es por un lado. A ver. Justo nosotros tenemos otra pregunta. La Secretaría Técnica puede emitir un informe no al lugar cuando los indicios provienen de una recomendación de informe de control, y es ahí justo donde iba con una de las funciones de Secretaría Técnica. Una de las funciones de Secretaría Técnica es la función vinculada al trámite de denuncias, al trámite de informes de auditoría. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Si me preguntan, ¿el secretario técnico puede disponer el no al lugar, el archivo de un informe de auditoría de la recomendación que establece el línea de responsabilidad de un servidor? La respuesta en abstracto es sí. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Y ojo, mírenlo de esta manera. Para poder iniciar un procedimiento disciplinario, vamos a poner que este es una balanza, ¿ya? Una balanza. Para poder iniciar un procedimiento disciplinario necesitamos indicios. Entonces, acá van a estar los indicios, acá a la derecha, o a esta parte, inicio disciplinario, y acá lo archivo, ¿ok? Entonces, si que tenemos esta balanza, las pruebas van a hacer que esta balanza se incline por acá, y finalmente aperturo, ¿ok? Si se inclina para acá, finalmente declaro no al lugar. Entonces, el disciplinario, o digamos, la investigación va a empezar ahí, ¿sí? Digamos, en línea horizontal. Tienes un informe de auditoría de 2000 folios con información entre un montón de cosas que podrán decirme ustedes, oye, pero el OSI se equivoca, que hace mal el simulación, lo que quieran. Tienes 2000 folios que inclinan la balanza. Dígame si Secretaría Técnica, solo con una evaluación y solo con una argumentación y una motivación de unas 3 o 4 páginas, puede desvirtuar completamente 2000 folios de pruebas. Evidentemente no va a alcanzar a desvirtuar. Lo que podría equiparar la balanza sería que Secretaría Técnica realice investigaciones de oficio para que ponga la balanza en el medio. Es decir, sobre lo realizado por el informe de auditoría, realizar la contrastación de las evidencias, si es que se advierte alguna irregularidad evidentemente o algo no claro, realizar, digamos, recopilar mayor información para rebatir el informe de auditoría. Pero usualmente tengan en cuenta que las auditorías son auditorías aleatorias en un determinado tiempo y momento. Que si la Secretaría Técnica va a realizar la investigación, probablemente no encuentre el mismo tiempo ni el momento. Entonces, ¿se puede archivar? Sí.
pero solo se podrá archivar un informe de auditoría cuando el informe sea pues, jalado de los pelos y haya un montón de inconsistencias. En la gran parte de los supuestos, lo mejor es iniciar procedimiento disciplinario y que dentro del procedimiento disciplinario se deslinda la responsabilidad y se determine si es que realmente existe o no responsabilidad. Por dos razones. Porque la Secretaría Técnica usualmente tiene bastante carga, ¿sí? Otro, porque tenemos indicios suficientes de un informe de auditoría. Un informe de auditoría que es un documento, en teoría, elaborado por una comisión auditora que ha contrastado pruebas, es decir, tenemos al menos indicios suficientes para iniciar un disciplinario. Ahora, muchas autoridades dicen, cuando se les inicia un procedimiento disciplinario, pegan el grito en el cielo porque se la pegan contra el secretario técnico y tú, maldito desgraciado, me abriste disciplinario. Todo lo que dice la Contraloría mal, tú lo has replicado y lo has copiado. Y no es tanto así. Recuerden que en el marco del principio de legalidad, el secretario técnico no es autoridad. El secretario técnico no decide. El secretario técnico lo único que hace es, recibe un hecho, digamos, tienes un pequeño cuadrito donde tiene que encajar. ¿Encaja o no encaja? Encaja, pasa. Simple. No es que, ahora, podrá realizar investigación, pero tengan en cuenta que, ¿para qué realizar una investigación sobre la investigación ya realizada? Si ya tienes una investigación realizada, pásalo al disciplinario para que veas si realmente se sanciona o no se sanciona, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Giovanna Flores nos pregunta, en la precalificación, ¿cuál es el plazo para emitir el informe de descargo? Y si la notificación de la precalificación debe adjuntar como anexo la denuncia y sus anexos. Aquí debemos precisar lo siguiente. El procedimiento disciplinario inicia con la fase instructiva y termina con la sancionadora. Antes, todo lo que es antes no existe. Formalmente no existe. Es decir, cuando Secretaría Técnica toma conocimiento de un hecho, ¿tengo que presentar descargos? No, porque cuando Secretaría Técnica toma conocimiento del hecho todavía no hay un procedimiento disciplinario. Solamente se presentan descargos cuando se notifica el acto de inicio del disciplinario, ¿sí? Que lo notifica el instructor y evidentemente con el acto de inicio se notifica el informe de precalificación y también se debe notificar todos los antecedentes que dieron pie al informe, que dieron pie al inicio del procedimiento disciplinario. Ahora, lo que pasa en la práctica es que las secretarías técnicas en el marco de sus investigaciones solicitan información, pero eso no son descargos, simplemente es, oye, fulanito de tal, te han denunciado por esto, a ver, ¿qué tienes que decir? Y eso es parte de la investigación, porque hay veces que, digamos, no hay necesidad de ir hasta un disciplinario para finalmente cerrarlo con algo que pudiste preguntarle al imputado antes del inicio del disciplinario. Entonces, tengan en cuenta que un disciplinario solo debe iniciarse cuando existen indicios suficientes de responsabilidad. Si no, es mejor no aperturarlo, porque es un gasto de tiempo, de recursos humanos, todo lo que conlleva el procedimiento disciplinario. Y un tema adicional que quería comentarles. Cuando se apertura un procedimiento disciplinario porque hay indicios, es cierto que el procedimiento disciplinario o el inicio disciplinario vulnera la imagen, vulnera todos los derechos del trabajador respecto a, o sea, vulnera de alguna manera sus derechos, su buena imagen, reputación, y la respuesta es que no. Y no porque tengan en cuenta que los procedimientos sancionadores tienen el velo de la confidencialidad. Es decir, un procedimiento disciplinario no debería generar mayor afectación o ninguna afectación, porque el procedimiento disciplinario solo debería ser entendido entre quien inicia y el trabajador. Todos los demás salen sobrando en esta relación. Tanto así, si es que este disciplinario se ventila, evidentemente estamos hablando de una infracción a la ley de transparencia, porque se está develando un procedimiento disciplinario que tiene carácter confidencial y en ese caso sí podría vulnerar la imagen y el buen honor de la persona, ¿sí? Entonces, cuidado con el procedimiento disciplinario porque tiene que ser acordado con suma cautela. Carla nos dice, ¿qué procedimiento contencioso debe seguir contra la resolución ayuntamiento por exclusión en listas auxiliares? Carla, ¿podrías precisar un poquito más tu pregunta? No la entiendo muy bien.
Giova Cortés nos dice, ¿se puede considerar como reserva cuando no te notifican con los anexos en la precalificación? A ver, en la precalificación no te deben notificar nada, ¿ok? En esta etapa de precalificación no te deben notificar nada. Es más, la Secretaría Técnica no debería tener mayor contacto con el posible procesado, más que simplemente el de pedirle información en calidad de testigo, si quieren, ¿ya? Entonces, cuando la Secretaría Técnica emite su informe de precalificación recomendando inicio, este informe solo y exclusivamente va al órgano instructor. Y el órgano instructor sí tiene que notificar con todos los antecedentes al procesado. Y el procesado a partir de ahí recién realiza el uso de sus descargos. A partir del inicio del procedimiento y durante la investigación, o sea, previamente al inicio del disciplinario y durante la investigación, evidentemente contamos con el velo de la confidencialidad. A ver, luego una pregunta que por acá le he pasado. ¿Los miembros de las Fuerzas Armadas se rigen bajo la ley del régimen disciplinario? Aquí hay que tener en cuenta, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen su propio procedimiento disciplinario, que es una norma especial que establece. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas se revisen bajo características especiales, ¿sí? Entonces, su procedimiento disciplinario es especial. Sin embargo, para el personal civil de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, sí es aplicable el procedimiento disciplinario, solo para el personal civil, personal administrativo, ¿no? Cuando una notificación por una precalificación se señaló la reserva del proceso y no se señalaba puntualmente los cargos, por eso me pregunta. A ver, Yoba, no te entiendo muy bien la pregunta. A ver, ¿se puede considerar como reserva cuando... A ver, ¿se puede considerar como reserva cuando no te notifican con los anexos en la precalificación? ¿A qué te refieres como reserva, Yoba? A ver, precisame ese punto para poder absolverte la duda, por favor. Una vez iniciado el procedimiento disciplinario se inicia con la recepción, bueno, esta fase se inicia con la recepción del informe de precalificación. El instructor tiene que suscribir, tiene que notificar, y después de 5 días se presentarán los descargos. Desde la presentación de los descargos hasta la emisión del informe final no deben pasar más de 15 días. Y estos 15 días sirven para emitir la resolución, el informe, la propuesta del órgano instructor con la propuesta de sanción. Pasa al órgano sancionador, quien recepciona el informe de instrucción, le da el uso de la palabra al imputado. Luego de esto, se realiza el informe oral de ser necesario. Desde la recepción del informe de instrucción hasta la resolución final de absolución o sanción no deben pasar más de 10 días. Ampliables 10 días más. Evidentemente estos plazos son plazos referenciales que muy pocas entidades cumplen porque usualmente por la carga laboral que existe se van a los plazos máximos, que son los plazos de prescripción que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las sanciones del procedimiento disciplinario? Amonestación verbal, escrita, suspensión, destitución, suspensión de 1 a 365 días, destitución que tiene como consecuencia inmediata la inhabilitación en la función pública por 5 años. La peculiaridad del procedimiento disciplinario es que el procedimiento se define en base a la posible sanción. Y la posible sanción se establece en base a la tipificación. Entonces, si hablamos de la posible sanción de amonestación escrita, el órgano instructor es el jefe inmediato, y el órgano sancionador también es el jefe inmediato, es decir, es un procedimiento disciplinario express. Quien oficializa la sanción, entiéndase como la emisión del documento formal de sanción, es la Oficina de Recursos Humanos, y quien resuelve el recurso de apelación es también la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de la suspensión temporal, precisamos que el órgano instructor va a ser el jefe inmediato, el órgano sancionador va a ser la Oficina de Recursos Humanos, quien finalmente va a imponer la sanción. A ver, Yo nos dice, una precalificación se notificó del domicilio real con una carta señalando en forma general el cargo haciendo referencia a un oficio que envió el denunciante a la persona denunciada. No tenía idea del contenido porque no se juntó mínimamente copia de la denuncia. Giova, me parece que estás hablando del acto de inicio, puede ser.
A la personal de la Secretaría Técnica en la CT le dijo que había reserva el proceso y que no le podía notificar. A ver, yo entiendo que te refieres, no hay inicio disciplinario. En la precalificación le piden información, pero no piden el antecedente. Eso es lo que entiendo. De ser así, exacto, por favor, ya ahora sí entendí la pregunta. Entonces, a ver, quizá para graficarla con todos. En el marco del proceso de la precalificación, la investigación preliminar, que sería la fase, se presenta un documento. Este documento con determinados hechos advierte determinadas cosas. Denuncia a una determinada persona. Secretaría Técnica le pide información al denunciado. Y el denunciado dice, necesito saber los hechos. Entonces, la Secretaría Técnica le dice, no te los puedo comunicar porque hay reserva. Y ojo, y ahí viene nuevamente. ¿Existe reserva o existe la reserva durante la etapa de precalificación? Y la pregunta y la respuesta sería que habría que evaluar si existe reserva o no. Si hablamos del caso de un caso de hostigamiento sexual, por ejemplo, tengamos en cuenta que si es que una persona denuncia un hecho y esta persona, la víctima, denuncia un hecho a un tercero, evidentemente lo que va a querer saber el denunciado es quién ha sido o saber quién ha sido el denunciante, ¿no? Puede ser que la víctima y el denunciante sean distintos, pero la persona quiere saber quién denunció, quiero saber quién denunció. En ese caso, no es posible develar quién denunció. Pero lo que sí debe develarse para el ejercicio del derecho de la defensa es qué hechos se están denunciando. Por ejemplo, se denunció que el señor fulanito de tal cometió un acto de corrupción en las instalaciones, bla, 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 bla. Yo no podría pedirle al denunciado, decirle, señor, quiero saber si usted cometió el acto de corrupción. Evidentemente el denunciado va a decir, ¿qué acto de corrupción? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, lo mínimo que tendría que decirle es, si no quiero mandarle los antecedentes porque hay una reserva al denunciante, lo que sí debería hacer es transcribirle los hechos tal cual han sido denunciados para que esta persona pueda realizar sus alegaciones correspondientes. Giovanni dice, la denuncia es por temas administrativos, es un proceso en ST, en e-salud, a un personal 728. Sí, Giova, ahí justamente como te digo, la idea es que la Secretaría Técnica, si es que no puede comunicar los antecedentes, porque no habría obligación en caso de una protección contra el denunciante, lo que sí debe hacer la Secretaría Técnica es parafrasear o tomarle una captura de pantalla de los hechos denunciados. Porque si es que lo que queremos es esclarecer, es importante que el denunciado sepa qué hechos esclarecer. De lo contrario, no te va a poder decir nada el denunciante, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con ello, ¿no? Si es que no hay protección contra el denunciante, no habría motivo para negarle la información. A ver, hay una otra pregunta. ¿Puede una medida cautelar suspender el pago de las compensaciones económicas? No. En el caso del procedimiento disciplinario, las medidas cautelares no suspenden el pago de remuneraciones. Y esto en consonancia con el principio de presunción de licitud o presunción de inocencia, como quieran llamarlo, ya que no existe responsabilidad o no existe determinación de responsabilidad hasta la resolución final. Y mientras tanto no podría generarle una afectación económica a la persona estableciéndole una medida cautelar, sobre todo sabiendo que las cautelares podrían durar demasiado tiempo. Sí, ya vamos, sí, vamos a continuar. Entonces, la suspensión temporal inicia con el órgano instructor, termina con el órgano sancionador, jefe de recursos humanos, y oficializa la misma oficina de recursos humanos. Y en el caso de la suspensión y destitución, quien resuelve en última instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Juan Vela nos dice, cuando habla de plazos para la investigación, señala que son días naturales o hábiles. Cuando hablo para la investigación, ojo, y esto es, hay que precisar esto. Existe un plazo para la investigación y en realidad no existe un plazo para la investigación. Lo único que existe, vamos a adelantarnos un poquito, son los plazos de prescripción. Es decir, una secretaría técnica, ¿cuánto plazo tiene para investigar? Y en realidad la secretaría técnica podría investigar hasta en un año. Y esto de consonancia con el plazo que tiene para el plazo de prescripción. La regla general de plazo de prescripción son 3 años de la comisión del hecho. Un año de que toma recursos humanos conocimiento o un año desde que toma conocimiento el titular de la entidad. En el caso de que toma conocimiento recursos humanos, supongamos recursos humanos toma conocimiento del hecho, lo pasa a Secretaría Técnica. ¿Cuánto tiempo tiene Secretaría Técnica para investigar? Un año. Porque la norma no ha establecido, en ningún lado hay algún plazo
a un plazo que establezca en el cual tenga que realizarse la investigación preliminar. Y esto debido a que tengan en cuenta que es muy variable. En algunas entidades las secretarías técnicas tendrán 2 denuncias, con lo cual evidentemente sería incongruente darle un plazo de 1 año para que investigue. Pero hay entidades que tienen 400, 500, 600, 900 denuncias en trámite. Entonces, evidentemente, ahí sí se puede entender que las secretarías técnicas se demoren un poco más en evaluar. Ya que el tiempo nos gana, tenemos pocos minutos, solo vamos a hacer un flash veloz sobre el tema de los precedentes vinculantes. Primer precedente vinculante. Todos ya saben el tema de la suspensión de plazos en los procedimientos a solicitud de parte y de oficio. Sin embargo, en el caso del procedimiento disciplinario, concretamente, la suspensión de los plazos de prescripción opera desde el 16 de marzo al 30 de junio, en todos lados, porque todos hemos estado con cuarentena. Sin embargo, y es aquí donde empieza el problema, porque a partir del 30 de junio en adelante empiezan las cuarentenas focalizadas. Con las cuarentenas focalizadas, el tribunal en su precedente estableció 2 requisitos para que continúe suspendiéndose el plazo de prescripción. Que el estado de emergencia continúe y que continúe el aislamiento social obligatorio. Pero, ¿qué pasa cuando hay entidades de gobierno nacional? Digamos, por ejemplo, Ministerio de Justicia que tiene sedes a nivel nacional. Su sede principal, Lima, no tiene cuarentena focalizada. Sin embargo, en provincia sí. ¿Se suspende o no se suspende el plazo? Entonces, ahí, por ejemplo, va a haber un problema. Porque hasta ahorita lo que ha dicho la Autoridad Nacional de Servicios Civiles es que se suspende el cómputo de los plazos que tienen a cargo los administrados. Con lo cual podremos entender que podría iniciarse un procedimiento disciplinario, podría emitirse un acto de inicio del procedimiento disciplinario, pero lo único que no podría hacerse es realizar el acto de notificación. Si es que no puede realizarse el acto de notificación, porque evidentemente tiene que ser personal, a menos que se haya consentido la autorización o la notificación electrónica, debería paralizarse el procedimiento disciplinario para no afectar al administrado. ¿Sí? El segundo precedente vinculante está vinculado o está relacionado a los informes de auditoría. Recuerden que hablamos cuando vimos los antecedentes de los informes de auditoría que se fueron a la Contraloría por la competencia que tenía. Ok, hay que tener en cuenta que la Contraloría pasa por primera vez a la entidad los informes de auditoría y le dice, no lo veas tú, lo voy a ver yo, se los quita. Entonces, como después de la sentencia del Tribunal Constitucional, los expedientes volvieron a la Secretaría Técnica, lo que ha señalado el tribunal es que el plazo de prescripción de 1 año, desde que toma conocimiento el titular de la entidad, deberá computarse a partir de la segunda vez que se toma conocimiento del informe de auditoría, siempre y cuando no haya pasado el plazo de los 3 años. ¿Ok? Entonces eso también es relevante. El tercer precedente vinculante está orientado a determinar lo siguiente. En el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil se establecen las faltas que van a ser sancionadas con suspensión o destitución. En el RIS no pueden ir ninguna falta vinculada a destitución o suspensión. Y tampoco pueden copiarse los supuestos normativos del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha establecido el tribunal. Ya era claro, porque el principio de legalidad y tipicidad lo establece. Sin embargo, es un lineamiento adicional y ya expreso como para que nadie pueda desatender. Otro precedente está vinculado a la aplicación supletoria del Código de Ética de la Función Pública. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Este precedente también, más que todo, es una reafirmación de lo que ya estaba, porque la 10ª disposición complementaria de la Ley de Servicio Civil establecía o establece que el Código de Ética es de aplicación supletoria. Es decir, tengo un procedimiento disciplinario, voy a tipificar falta. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, la norma especial. Y la norma especial es Ley de Servicio Civil. Si es que no tengo la conducta a ser tipificada, a ser sancionada en la Ley de Servicio Civil, recién paso al Código de Ética. Hay entidades que lo que están haciendo es, por ejemplo, incumplimiento de funciones. Le pongo Código de Ética. Oye, pero hay una norma, hay una infracción en la Ley de Servicio Civil. Entonces ahí viene la complicación. Ejemplo, caso práctico. La negligencia en el desempeño de funciones y el deber de responsabilidad son casi lo mismo. Claro que para la negligencia el tribunal ya estableció un precedente sobre los requisitos precisos para la negligencia. En cambio, algunas personas, para evitarse toda esa investigación o motivación, se van por el Código de Ética. Y si te vas por el Código de Ética, se aplica esto. Entonces, si aplicas su Código de Ética habiendo una norma especial en la Ley de Servicio Civil, ¿qué va a pasar? Nulidad. ¿Sí? Entonces, eso también precisar. Este precedente quizás es este precedente sí es uno de los más
motivados, digamos, más extensos y más desarrollados y relevantes sobre lo siguiente. La presentación de documentos falsos durante procesos de selección. Anteriormente, en muchas entidades lo que se hacía es, cuando alguien presentaba documentos falsos e ingresaba al Estado, se le iniciaba procedimiento disciplinario por haber presentado documentos falsos en el proceso de selección. Sin embargo, esta imputación era errada, porque no podemos imputarle el haber presentado un documento falso a alguien que no tiene la calidad de servidor público. Y esto debido a que cuando uno postula, ostenta la condición de ciudadano, no ostenta la condición de servidor público. Y el procedimiento disciplinario solamente es aplicable a servidores públicos. Por lo tanto, esa imputación era errada. Entonces, lo que ha establecido el tribunal, y ya en anteriores resoluciones del tribunal se había establecido lo mismo, pero ahora sí con precedente, se ha establecido que la imputación correcta es no haber presentado documento falso, sino haber mantenido vínculo laboral habiendo presentado documento falso. Con lo que se prioriza o se enfatiza en la prestación del vínculo laboral a sabiendas que tienes un documento falso. Siendo así, se vulnera el principio de probidad, idoneidad y veracidad. Entonces, la imputación para documentos falsos que abundan en el Estado es código de ética y la imputación haber prestado servicios al Estado bajo el influjo de documentos falsos. Respecto al plazo de prescripción, hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de una infracción de naturaleza continuada, con lo que, de ejemplo práctico, si una persona presentó un documento falso en el año 2005, siguió trabajando hasta el 2019 y cesó en el 2019, ¿cuál es el plazo de prescripción? 3 años. ¿Pero 3 años desde dónde? Desde el cese. Es decir, ¿cuándo prescribiría? 2019, 20, 21, 22. ¿Ok? Cuando en la práctica podrían haber pasado casi 15 años, el plazo de prescripción en este caso se computa a partir del cese. Salvo que Recursos Humanos haya tomado conocimiento, y ahí sí, solamente es el plazo de 1 año. Si ya no trabajas en la entidad pública y te notifican algunos actos del PAD por correo electrónico institucional, ok, a ver, completa ahí está. Y en el entendido que no tienes acceso a ver, la pregunta, yo con esto, el precedente está vinculado a de competencias que el procedimiento ya está en la misma directiva y escenario lo ha establecido. En caso de conflictos de cualquier naturaleza entre los instructores, quien va a dirimir y va a resolver es la máxima autoridad administrativa. Esto, ni vuelta a quedar. Y el último precedente es referido a la coherencia y correlación de la imputación en el inicio de la sanción. Es decir, muchas veces se inicia por una cosa y se sanciona por otra. Y este es el caso de un funcionario, un servidor público, que inicialmente fue imputado lo pongo como ejemplo, fue imputado como un tema de unos contratos CAS, por haber visado los contratos CAS. ¿Ok? Entonces este funcionario en su descargo dijo, oye, pero yo soy servidor de otra área, yo visé porque me dijeron que vise, no tengo competencia. Entonces, la función que desempeñaba esta persona era de asesor jurídico. ¿No? Yo visé porque me pasaron a firmar, no tengo competencia. Entonces, en su descargo dijo eso, quien tiene competencia es Recursos Humanos. Entonces, en el interín del disciplinario, finalmente lo sancionan. ¿Por qué? Lo sancionan por haber visado, pero adicionalmente por no haber prestado asesoría jurídica o asesoría legal, con lo que se estaba desvirtuando. Si en el inicio le imputaste una cosa, en la sanción le imputaste otra. Por lo tanto, esta falta de coherencia evidentemente vulnera el debido procedimiento y el derecho a la defensa, conllevando a la nulidad del procedimiento disciplinario. Entonces, mucho cuidado con ello también, que el tribunal sí es bastante exquisito en ese tema. Y ahora sí vamos con la sección preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional, encantado de absolverlas. Vamos a ver las que tenemos. A ver. Si ya no trabajas en una entidad pública y te notifican algunos actos del PAD por correo electrónico institucional y en el entendido que no tienes acceso, te consideran como válido y te sancionan, puedes solicitar la nulidad. A ver, aquí hay un tema. O hay varios temas. Primero, habría que ver por qué la persona no tiene acceso al correo institucional. Usualmente dentro de las entidades públicas existen directivas que establecen el uso de correos institucionales. Entonces, se supone que el correo institucional es un
Es un mecanismo, es una herramienta a la cual todos acceden. Si no accedes, deberías comunicar a tu oficina de informática para que te realicen el acceso. Entonces, en teoría, todos deben tener acceso a los correos institucionales. No hay forma que no tengan acceso, por un lado. Vamos más al lado un poco más formal. Hubo una modificación, no recuerdo ahorita el decreto legislativo, pero en el medio de la pandemia que se estableció lo siguiente. En la LPAG se establece dentro de las modalidades de notificación la notificación personal y entre otras que se puede realizar la notificación electrónica. Pero dentro de la notificación electrónica la LPAG establecía que tenía que ser previa autorización expresa del administrado. Sin embargo, la modificación que hubo en el marco de la pandemia, creo que es el decreto legislativo 1595, no recuerdo, con cargo a revisarlo, establece que esta autorización que brinda el administrado puede ser realizada por correo electrónico. Entonces, ¿cómo se está haciendo en la práctica? Si ya no trabaja en la entidad pública. Ok. En la práctica, ¿qué se está haciendo? En la práctica, como evidentemente no podemos notificar de manera física por el tema del aislamiento social en algunos lugares, lo que se está haciendo es mandando un correo electrónico a la persona solicitando la autorización para poder notificarlo. Si la persona te dice sí, le mandas los documentos, solicitas confirmación y das por bien notificado. Pero si te dice que no, caballero, no puedes notificarla pese a su negativa. Por lo tanto, solo te quedará notificar de manera física. Y si hay aislamiento social obligatorio, no podrás notificar, por lo cual será una excusa razonable para detener el disciplinario. En el caso que, si ya no está trabajando en la entidad, desactiva el correo institucional. Si desactiva el correo institucional, evidentemente ya no puede notificarte. ¿Sí? Entonces, lo único que podrá notificarte es a un correo personal. ¿Cómo consigues el correo personal? El correo que se encuentra en la ficha de datos personales del proceso CAS, puede ser. Se puede solicitar la nulidad de una sanción si no se ha cumplido con los plazos establecidos. Juan, ahí lo que pasa es lo siguiente. Hay que distinguir los plazos ordenadores del procedimiento con los plazos que generan a una consecuencia concreta ante su incumplimiento, que vendrían a ser los plazos perentorios o plazos de prescripción. En el caso de los plazos perentorios, evidentemente lo incumples y ya no puedes volver atrás, y en el caso de los plazos de prescripción, de la misma manera, incumples el plazo y ya no puedes volver atrás. Sin embargo, los plazos que hemos comentado brevemente de la precalificación, de la instrucción, de la sanción, son plazos ordenadores. En suma cuenta, el único plazo que genera consecuencia y que quita la competencia al instructor o sancionador es el plazo de prescripción. Solamente cuando opere el plazo de prescripción, ya no podrá pronunciarse o ya no podrá seguirse investigando el tema. Sin embargo, si se incumple el plazo, es más, se inicia disciplinario, se notifica a la persona, y la persona no presenta su descargo en 5 días, lo presenta en el día 20. Claro, no se emitió informe de instrucción. ¿Debemos considerar o no los descargos? Y hay que tener en cuenta lo siguiente. En el procedimiento administrativo no existen o no rige la preclusión de etapas. Es decir, si es que no se ha pasado a la siguiente fase, la entidad debería considerar los descargos pese a que han sido presentados fuera del plazo. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento administrativo rige el principio de informalismo, el principio de eficacia, celeridad, verdad material, y estos principios, evidentemente lo que tú quieres es determinar la verdad de los hechos, y evidentemente los descargos del imputado van a ayudar a esclarecer los hechos más que a complicarlo. Cosa distinta al ámbito judicial. En el ámbito judicial las cosas son un poco más formales. Exacto, mientras no haya resolución final, tengo que considerar todo lo que me presenten. Es más, hay algunos administrados ya que se pasan un poco de graciosos, ya estás por emitir resolución final y te presentan un documento, ¿no? Y tienes que considerarlo en tu nueva resolución final y así sucesivamente hasta que no se resuelva, ¿no? Entonces, no podrías pedir nulidad y en el caso de pedirla no la van a atender porque, como te señalo, los plazos son orientadores, ¿no? Mientras el plazo, ¿no? Mientras la ley no haya establecido de manera expresa la consecuencia del incumplimiento de los plazos, no va a haber mayor incidencia que simple, digamos,
que es simplemente un plazo meramente formal, ¿no? Cosa distinta que si la Secretaría Técnica o el órgano que está encargado no tiene carga y dilata las cosas. Ahí sí podríamos hablar de negligencia en el desempeño de funciones o retraso de las actuaciones, lo que podría generar una afectación, ¿no? Bueno, señores, señoras, chicos, chicas, con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta adicional, encantado de poder absolverla para poder ya concluir con la clase del día de hoy. De todas maneras, igual, invitarlos, si tienen alguna duda adicional, más particular o más concreta, pueden escribir a mi correo electrónico. Yo con total confianza, digamos, en el ámbito del debate académico que se puede generar, dispuesto a poder apoyarlos, ¿no? Sin otro, muchas gracias por su atención, y doy pase a Ricardo por si tiene que hacer alguna precisión final para la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro, y de verdad ha sido muy ilustrativa su participación en esta conferencia. Le damos las gracias a cada uno de los participantes que han tenido una actividad muy buena, ha habido un intercambio muy positivo, y de eso se trata este tipo de eventos, de poder generar el debate académico y de poder compartir ideas. Señores, a cada uno de ustedes le damos las gracias por haber participado en esta conferencia virtual de CIH Capacitación Integral, y de manera muy especial le damos las gracias al doctor Álvaro Solórzano Yávar por haber brindado parte de su tiempo para compartir sus experiencias académicas y profesionales en este evento. Señores, sin más de eso, damos por clausurado este evento, esta conferencia virtual de procedimiento sancionador contra servidores del Estado.